Ayer conversamos, doña Laura, con Antonio Barrios, que ya nos acompaña el día de hoy, analista internacional, don Antonio, y pues continúan las protestas, hay una mesa de negociación, pero ya hay una solicitud muy fuerte de parte de los manifestantes de no solamente tocar esos temas, sino también hablar incluso de la salida de Daniel Ortega al poder. Buenos días. Sí, buenos días y gracias por la invitación. Sí, de hecho, a pesar de que hay condiciones, porque la Iglesia Católica Nicaragüense ayer manifestó tener anuencia porque hace 5 o 6 días, hace prácticamente aceptar una semana, el diálogo no estaban aceptando ser parte mediadora por la represión y por la cantidad de muertos y incluso por la reticencia del mismo Ortega de negociar, porque incluso hasta el mismo Ortega ponía condiciones para el diálogo, condiciones de las cuales él, pese a ser gobernante, no tenía el más mínimo derecho de imponer por la situación de la represión en el país. Entonces, la Iglesia Católica precisamente ayer dio una declaración dejando entrever la disponibilidad de ser mediadora. Si recordamos un poco, el papel que la Iglesia Católica en Nicaragua ha jugado ha sido muy relevante, porque recordemos desde la época de Somoza. Perdón, Antonio, nada más para quienes nos siguen por 13 Costa Rica Televisión, esas son las imágenes de lo que fue la vigilia anoche, reclamando por los universitarios asesinados por las protestas, una vigilia con mucha participación también, Antonio, aunque han mermado las protestas, sí hubo vigilia ayer y en demanda por los asesinatos de los universitarios y parte de lo que decían en sus petitorias eran apenas estudiantes, ellos eran estudiantes, no eran criminales, así lo expresaban en esa caminata que hicieron por las 30 personas que resultaron asesinadas producto de la jornada de protestas en Nicaragua. Y también la solicitud de que se liberen algunas personas que han sido arrestadas a lo largo de las manifestaciones por parte de la policía nicaragüense. Ya algunas han sido liberadas, ya se restableció 100% noticias, como ya se le dio la frecuencia para que pudiera informar, es decir, ha mandado algunas señales el gobierno de Nicaragua. Lo que pasa es que esas señales fueron tardías porque en un país que se autodeclara un país de derecho, pese a la situación que puede ocurrir a lo interno, no se tiene por qué censurar a los medios. Y sin embargo, ese fue uno de los mecanismos que Ortega utilizó para censurar a los medios, como lo dije ayer en la intervención de ayer. Es el esquema característico que utilizó también el sandinismo en la década de los 80 para censurar constantemente a la prensa, tildándola de un instrumento del imperialismo, producto de toda aquella situación característica de Guerra Fría, y por tanto lo que está haciendo Ortega ahora, o lo que hizo, fue simplemente volver al pasado, censurando los medios de comunicación porque estaban cubriendo, como debe ser, lo que estaba ocurriendo dentro de Nicaragua. Obviamente eso solamente es posible en gobernantes o en gobiernos que han demostrado tener características autoritarias, porque un gobierno democrático, pese a no estar de acuerdo por lo que sea, medios informen lo que se crea que se debe informar, incluso nacional, como ya es consabido de que esto ha trascendido fronteras y hay preocupación a nivel internacional sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua. La pregunta es, las manifestaciones que se dieron abrieron las grietas para al régimen de Ortega, es decir, ven interesante, estoy leyendo una crónica del diario El País que me pasó el colega Fernando López, vean qué interesante cómo encabeza esto el diario El País. Termina la gran manifestación del lunes que iba hacia la Universidad Politécnica de Nicaragua, que fue el bastión de la resistencia estudiantil, Antonio. Sí, la Politécnica, y ahí los manifestantes comienzan a dispersarse y un grupo de jóvenes le prende fuego en la céntrica rotonda a la Virgen, le prende el árbol de la vida, una de las grandes esculturas. Cuando empieza a desplomarse esta estructura, y por eso quiero tu análisis, una hora después se desploma con hondo ruido sobre el suelo, hay júbilo, abrazos y baile por parte de los nicaragüenses. Ellos están entonces comprendían que se podía lograr lo que hasta hace poco parecía imposible, retar al poder autoritario del comandante Ortega hasta conseguir que perdiera el control de las calles. ¿Es esto cierto? ¿Lo ves así, Antonio Barrios? ¿Se resquebraja de alguna manera? Sí, es inevitable. Ortega no puede decir de que su gobierno o su régimen se mantiene tal cual. Este tipo de protestas o este impacto que ha tenido esta situación social dentro de Nicaragua y los apoyos que incluso ha tenido a nivel internacional, por lo menos, al menos desde el punto de vista de la solidaridad, ante esta situación, obviamente se resquebraja. Es decir, si él denomina que él es el heredero del sandinismo,
de todas maneras el sandinismo ya estaba resquebrajado cuando pierden las elecciones en 1990, en donde hay un sector con una visión muy dura, un ala muy dura del sandinismo que va a ser encabezado, por supuesto, por Daniel Ortega y Tomás Borge, que ya incluso falleció. Tomás Borge fue de los fundadores del Frente Sandinista en la década de los 60, pero el sandinismo ya ha venido en una situación de resquebrajamiento desde que perdieron las elecciones en 1990. Y eso generó dos grupos: el sandinismo del ala dura que encabeza Daniel Ortega, incluso todavía en este momento, y el movimiento de renovación sandinista, que va a ser encabezado por otros líderes del antiguo directorio nacional en Nicaragua, encabezados por Dora María Telles, Moisés Hassan y otros con una visión más suave de lo que es el sandinismo, que buscaban propiciar de alguna forma que para la sobrevivencia del sandinismo en ese entonces había que buscar espacios de diálogo para hacer prevalecer al sandinismo como una opción muy importante que jugó un papel determinante en la historia de Nicaragua. El problema es que esta ala dura de Ortega, que es el que está precisamente en el gobierno en este momento, esto va a tener un resquebrajamiento todavía mayor porque él no sabe cómo responder a los requerimientos y a las demandas de la sociedad, de la cual él nunca esperó tener que enfrentarse. Y él se creyó muy fuerte, muy sólido, y esto lo ha puesto definitivamente en jaque. No tal vez en jaque mate, pero si no hace lo que se pide, puede llegarle el jaque mate, y eso significa la renuncia. Decía justamente un editorial de un diario nicaragüense el día de ayer: ¿Ortega tiene que irse por las buenas o va a terminar yéndose como Somoza? ¿Es así? Sí, sí, a ver, todo depende del diálogo. Sí, es decir, Ortega puede sufrir lo que él, cuando era guerrillero, hizo contra Somoza. Que el lema en aquel entonces era o irse por las buenas, por las malas, la cárcel o la muerte. Entonces, porque esos eran los 4 pilares que el sandinismo en aquel entonces utilizaba para darle un mensaje a Somoza cuando luchaban como insurgencia sandinista. Entonces, Ortega en este momento está enfrentando la furia, la ira, la incertidumbre, la molestia de la gente, y ahora puede estar sufriendo en carne propia y puede estar teniendo temor de que le pueda llegar a ocurrir lo mismo que a Somoza le ocurrió en el pasado. Mire, yo nunca descarto, conociendo al pueblo nicaragüense por todos los años que yo viví ahí, yo no descarto que el pueblo nicaragüense, que ha tenido que enfrentar otras guerras en el pasado, sobre todo desde la batalla de San Jacinto en 1856, en donde han puesto enorme cantidad de muertos, yo no tengo la menor duda, y eso es algo que obviamente uno no desea para el pueblo nicaragüense, pero yo no tengo la menor duda que el pueblo nicaragüense, si tiene que llegar a hacer algo más de lo que significa esta vigilia o esta insurrección pacífica, como lo dije ayer, puede implicar que empiece a armarse de alguna manera. Pero ve qué interesante, empieza a armarse. Bueno, vea usted qué interesante este análisis también, y quisiera compartirlo con usted, Antonio, y bueno, con César, por supuesto. Ortega tiene varios controles. Cuando él asume el poder, reforma, una de las primeras medidas aseguró la obediencia de la jefatura del ejército. Claro. Y de la Policía Nacional. ¿Qué está pasando? Quisiera que me contestaras con el ejército y la jefatura. Bueno, dice, reforma el código militar y prohíbe, y sobre todo lo que él busca es que el ejército, en ese paso, se reduce el control civil de estas instituciones por parte del ejército y más bien establece una relación directa con mandos de seguridad. Lo otro fundamental de Ortega es que se alía con los empresarios. Ese es el reclamo del sandinismo inicial. Y hasta le permite a grandes empresarios hacer negocios, y se dice, no tenemos pruebas, pero compartirlos, ¿verdad? O sea, les permite a mano suelta a los empresarios la estabilidad y las facilidades para que hagan sus negocios, a cambio de que no se metan en sus decisiones políticas. Okay. ¿Qué pasó con estos dos sectores? A ver, el ejército, la policía y los empresarios en estas protestas, porque los empresarios zafan la tabla y ahora, por cierto, que la reforma de pensiones sí los toca a ellos porque tenían que contribuir más, se muestran como que, bueno, dialogue conmigo y no estamos de acuerdo y toda la cosa. Pero entonces, ¿cómo entender esto si les facilitó todo para que hicieran hay que entender esto hay que entender esto en un punto histórico, y tiene que ver en 1990, cuando el sandinismo pierde la elección en 1990 frente a Violeta Chamorro. Hay 4 cosas que el sandinismo como movimiento en ese entonces, que era muy fuerte, no perdió nunca. El control sobre los jueces de la Corte Suprema, donde todavía tenían el control de poder nombrar a su antojo a los que debían ser los jueces. Segundo, no perdieron control sobre el Consejo Supremo Electoral, en donde también en la Asamblea Nacional, que en ese entonces, a pesar de que Violeta Chamorro gana, siguieron siendo los sandinistas mayoría
parlamentaria, seguían nombrando a su antojo también a los magistrados del Consejo Superior Electoral, y otra cosa que no perdieron tampoco fue el control del ejército. Es decir, seguían nombrando a los generales más importantes que seguían teniendo un pensamiento sandinista en virtud de hacer prevalecer de alguna forma que el sandinismo, por lo menos en ese sentido, que es lo que muchos temen a nivel social y cualquier gobierno puede temer de la Fuerza Armada, todo el esfuerzo que Violeta Chamorro tuvo que hacer para transformar a las Fuerzas Armadas tuvo una gran reticencia por parte del sandinismo, porque el sandinismo seguía teniendo un control enorme sobre el ejército. Y la cuarta cosa que ellos tampoco perdieron nunca, que hasta la fecha de alguna forma, antes de todas estas protestas masivas, fue el control de la masa poblacional. Que la masa poblacional todavía en la década de los 90, con la pérdida de la elección, ellos seguían teniendo un gran poder, y tanto el gobierno de Violeta Chamorro como el gobierno de Arnoldo Alemán como el gobierno de Enrique Bolaños les fue muy difícil gobernar, porque cualquier cambio que estos tres gobiernos trataran de hacer que pusiera en peligro a criterio del sandinismo en ese entonces los logros de la revolución, eso era algo que de alguna forma el sandinismo movilizaba a las masas y había grandes huelgas en todo el país y se le imposibilitaba al gobierno poder gobernar en Nicaragua. Entonces toda la década de los 90 fue una década en realidad muy convulsa, que le costó mucho a los gobiernos poder llevar a cabo una serie de reformas para quitarle poder al sandinismo. Por eso se dice que el sandinismo entregó el poder, el sandinismo entregó el gobierno, más no el poder. Justamente leía en otro análisis, don Antonio, eso que usted decía, la pérdida del apoyo popular sea en parte porque las nuevas generaciones, la gente más, los nicaragüenses más jóvenes, ya el sandinismo no significa nada para ellos, o significa muy poco. Entonces no hay una militancia o una cercanía con esta idea del sandinismo de los últimos 20 años, 30 años. Pero qué interesante eso que estás diciendo, César, porque si había un bastión fuerte, eran los jóvenes universitarios a favor del sandinismo. Sí, pero ahora en esto ahora se quiebra. Son los universitarios. Había un elemento que me faltó citar, y es los 4,000 millones de dólares que Venezuela ingestó en la economía a partir de en el 2007. Mucha plata, y de la cual también se beneficiaron los empresarios en Nicaragua. Ahora viene Venezuela con problemas económicos y baja esa ayuda. Sí. Pero bueno, lo que estaba diciendo César me parece interesante, porque yo más bien tenía entendido que los jóvenes universitarios eran muy sandinistas, y ahora fue lo contrario. Obviamente existe una juventud sandinista todavía, hay gente que se identifica con el sandinismo, pero no es un sandinismo lo suficientemente comprometido que haya vivido en el pasado todo lo que significó la revolución, sino que se identifican con el sandinismo por una cuestión más de carácter emocional y no de carácter de identidad histórica, por lo que el sandinismo en el pasado jugó realmente en la historia de Nicaragua. No fue gente que luchó con las armas, no fue gente que vivió la escasez de la guerra, no fue gente que tuvo familiares que murieron durante la guerra, durante la insurrección, durante la situación de la guerra contra la revolución, valga la redundancia, y todo lo que significó el embargo económico de Estados Unidos contra Nicaragua en ese entonces. Entonces, toda la recuperación de Nicaragua en la década de los 90, previo a la pérdida del sandinismo, implicó que esta ala dura de Ortega que representa hoy ya no sea realmente revolucionaria como él se autodenomina, en donde dice que su gobierno es humanista, solidario y cristiano. Todo eso se cae con toda esta situación de protestas que hay, y definitivamente él termina aliándose a favor de todos aquellos sectores que en la década de los 80 luchó en contra. El empresariado, el capital extranjero, que todo era con una visión del imperialismo y todo aquello característico de los 80 y de la Guerra Fría, y se alía con la banca internacional, en donde han estado muy contentos con él, porque ya no hay una persecución contra el capital, contra el empresariado, contra la libre economía, sino que ahora se alía, de la cual la misma familia Ortega es una de las familias más poderosas. O sea, paradójicamente, nadie se puede denominar revolucionario o puede seguirse nombrando revolucionario cuando es una de las familias más prominentes dentro de Nicaragua. Es decir, hay una enorme contradicción en el discurso de Ortega frente a una realidad que incluso le revienta a él mismo en la cara, en ese sentido. Y entonces ahí hay todo un cuestionamiento de hasta dónde en realidad, pese a la situación del alto desempleo que Nicaragua tiene, la situación de pobreza que el país sigue enfrentando, a dónde está toda esa recuperación económica que se ha venido prometiendo. Y esa es la parte en donde no hay congruencia con una realidad que Nicaragua en este momento está Por eso teniendo. la gravedad que tiene que una parte importante del empresariado esté molesta con las reformas que quiso impulsar Ortega. Y tal vez la razón por la que tal vez en parte les echó para atrás. Bueno, es un poco también con la molestia que podría tener el empresariado en este país con este nuevo paquete fiscal que dicen, bueno, o damos empleo o pagamos impuestos, pero las dos cosas no podemos. Entonces el COSEP,
como lo había manifestado ayer COSEP, que en algún momento tuvo un matrimonio muy conveniente con Ortega, en la cual el enlace principal entre el gobierno de Ortega y el COSEP es precisamente Bayardo Arce, uno de los antiguos comandantes del directorio revolucionario en aquel entonces, se ha venido divorciando de Ortega, no tanto por estas protestas, ya ha habido un distanciamiento, pero esto fue como la gota que derramó el vaso, en el sentido de que una serie de medidas que ha venido tomando el gobierno de Donald Trump contra el gobierno de Ortega por temas de corrupción, por tema de enriquecimiento ilícito. Recordemos el caso de los hermanos Rivas, que tienen mansiones en España, tienen mansiones en Costa Rica, tienen mansiones en Nicaragua, en donde se habla que hay posiblemente, presuntamente, hay lavado de dinero también. Ha venido el gobierno de Trump aplicando una serie de medidas para cortar la ayuda, cortar la inversión, y el COSEP tiene temor que por estar aliado con Ortega pueda haberse afectado también en esto que puede recibir de Estados Unidos si más bien termina separándose o divorciándose de Ortega. Entonces, hay sin duda, y yo no tengo la menor duda, que estas medidas externas que han venido aplicando contra el gobierno de Ortega sean también parte de una estrategia para debilitarlo de alguna forma también. Entonces, hay de todo un poco en esta situación, pero obviamente lo mayor es una cuestión muy interna. Yo no creo que la CIA sea capaz de pagarle a miles de estudiantes para que se lancen a la calle solo por afectarlo. No, hay una situación de pobreza, hay descontento, hay autoritarismo por parte de Ortega, ha cerrado espacios, es decir, hay un amañamiento de las leyes a nivel electoral, todo lo que se habla del fraude, todo el arrinconamiento que ha sufrido la oposición en Nicaragua, la persecución a los grupos de derechos humanos, la persecución a los grupos feministas en Nicaragua, a los grupos ambientalistas por un sinfín de razones. Entonces hay todo un cúmulo de situaciones que han venido afectando al gobierno de Ortega, y esto es de alguna forma lo que dispara toda la situación que en este momento Nicaragua está enfrentando. Y la disminución del apoyo que decía doña Laura de Venezuela. Claro, por supuesto, porque todo este dineral que han dado por el tema del ALBA, o lo que llaman en el caso de Nicaragua Albaniza, pues sin duda hay un serio cuestionamiento de dónde están esos dineros. Si se han invertido realmente o no, o se han dado a otros sectores por enriquecimiento o lo que sea. Entonces es muy complejo, hay que ver si estas protestas, más que simplemente buscar el diálogo, puede implicar de que signifique la renuncia de Ortega o un cambio realmente profundo en la forma en cómo se ha venido gobernando Nicaragua hasta el momento. Muchísimas gracias a Antonio Barres, analista internacional, por este análisis que nos hace de Nicaragua. Pues continúan las protestas allá. Vamos ahora con las protestas aquí en Costa Rica, porque Jennifer Vega nos informa desde el Poder Judicial que también se iba a sumar a este paro. Gracias, buenos días nuevamente. Nos encontramos en ANIC, donde estamos dando seguimiento a lo que son los reportes de huelga, y es que don Álvaro Rodríguez nos va a ampliar sobre este tema. Don Álvaro, ustedes están apoyando al 100% la manifestación del día de hoy. Buenos días, gusto saludarla y gusto saludar a las compañeras allá en el CEF. Estamos al 100%, como usted lo indica, en reunión en este momento con la Junta Directiva, ordenando los últimos detalles, esperando una gran cantidad de compañeros y compañeras judiciales, dado que en esta oportunidad sí, la Corte avaló la comunicación que se le hizo y el Consejo dio el permiso respectivo, entendiendo claramente que el servicio público no se puede demeritar, no se puede venir abajo, y que se corran, que se tengan los cuidados necesarios en cada despacho. Por lo demás, dispuestos a apoyar esta marcha. Es un paro, no es todavía una huelga, todavía no, es un paro, marcha, y los empleados estamos dispuestos a apoyar este movimiento de empleados públicos en general. ¿Cómo van a hacer, justamente para lo que usted decía, no entorpecer la labor, verdad, en cuanto al Poder Judicial? Eso ya, la huelga nos dejó esa experiencia, se pudo controlar. Hay oficinas que son claves, como pensiones alimentarias, atenciones a adulto mayor y cuidados de ese tipo, y las compañeros de ACOJUT, sobre todo, han hecho eco en todo el personal, en cuanto a jueces se refiere, de que se tengan esos cuidados, y sé que sí se están teniendo, porque en realidad el empleado judicial en general es muy cuidadoso de no tener alguna repercusión disciplinaria y mucho menos en desatender una orden que se haya dado el Consejo Superior. Así es que estoy seguro que se están dando los cuidados necesarios. Estoy seguro
seguro, se lo repito, que va a llegar una gran cantidad de empleados judiciales. Los que no puedan venir aquí, que se les indicó, pueden manifestarse en sus circuitos y así lo van a hacer. Mucha gente se ha comunicado con nosotros de sectores regionales y van a estar apoyando a la distancia y también los que se puedan acercar porque están verdaderamente cerca, como Heredia, cuestiones así, creo que sí vienen para acá. Esto va a ser entonces a nivel nacional. ¿Qué servicios van a estar suspendidos? Los servicios que casi podríamos pensar en que la mayoría de servicios no es que vayan a estar suspendidos porque no van a estar suspendidos, pero la cantidad de gente que va a estar aglutinada trabajando tal vez va a ser la mínima o va a ser menos. Insisto, no es una huelga, es un paro de apoyo, entonces sé que se tiene cuidado de no caer en problemas para posterior. Entonces, hay muchos, es una gama de servicios que tiene el Poder Judicial, pero increíblemente grande. Pero empecemos por los más importantes. Pensiones alimentarias, servicios a adulto mayor y toda esa cuestión. Bien, muchísimas gracias a don Álvaro Rodríguez de ANIC. Compañeros, vuelvo con ustedes donde tienen más detalles. Gracias, Jennifer Vega. Ya está lista nuestra compañera Katia Meneses con más información. Está en la Municipalidad de San José. Adelante, Katia. Pasemos la gente,